Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Hernández y les doy la bienvenida a este video donde exploraremos un tema fundamental de la asignatura Programación Orientada a Objetos. En este contenido vamos a desglosar conceptos clave como clases, objetos y variables. Además veremos cómo aplicarlos en Python. Espero que al final de este video tengan una comprensión clara de cómo funcionan estos conceptos y puedan aplicarlos en sus propios proyectos. La programación es una herramienta poderosa que nos permite resolver problemas, crear sistemas y aplicaciones, y también modelar situaciones del mundo real. Entre los diversos paradigmas de programación, uno de los más populares y efectivos es la programación orientada a objetos, comúnmente abreviada como PO. En este paradigma, en lugar de escribir código como una serie de instrucciones secuenciales o simplemente manipulando datos y funciones por separado, organizamos todo en torno a objetos. Los objetos son entidades que combinan datos y comportamientos en un solo lugar. Esto hace que el código sea más intuitivo, reutilizable y fácil de mantener. En Python, la programación orientada a objetos es especialmente útil porque nos permite modelar conceptos de manera directa. Por ejemplo, si estamos creando un sistema que gestiona información sobre personas, como nombres y ocupaciones, la programación orientada a objetos nos ayuda a organizar estos datos y comportamientos en clases y objetos. El tema principal de este video es aprender los fundamentos de la programación orientada a objetos en Python. Veremos cómo definir clases, cómo crear objetos, cómo declarar variables dentro y fuera de una clase, cómo usar métodos para realizar acciones específicas. Además, utilizaremos un ejemplo práctico basado en una clase llamada persona, que modelará el concepto de una persona con un nombre y una ocupación. Mi objetivo es explicar cada punto de manera detallada y práctica para que no solo entiendan la teoría, sino también cómo aplicarla al escribir código. Conceptos clave. ¿Qué es una clase? Una clase es una plantilla o molde que usamos para crear objetos. Piensen en una clase como una descripción general de un concepto. Por ejemplo, si quisiéramos modelar a una persona, podríamos definir atributos generales que todas las personas comparten, como su nombre y su ocupación. Estos atributos estarán dentro de la clase. La clase no representa a una persona específica, sino el concepto general de persona. En términos técnicos, una clase define cómo será el estado, los datos y el comportamiento, las acciones de los objetos que creemos a partir de ella. Ahora bien, ¿qué es un objeto? Un objeto es una instancia de una clase, es decir, una representación concreta de la plantilla que definimos. Si la clase es un molde para crear algo, el objeto es el resultado final. Por ejemplo, si definimos una clase persona, el objeto sería una persona específica que tenga un nombre y una ocupación. Cada objeto puede tener valores únicos para los atributos definidos en la clase. ¿Qué es una variable? En programación, una variable es un contenedor que usamos para almacenar datos. En el contexto de la programación orientada a objetos, las variables pueden ser atributos de clases y atributos de instancia. Los atributos de clase son las variables definidas dentro de la clase y compartidas por todos los objetos. Los atributos de instancia son variables únicas para cada objeto. En este ejemplo, los atributos de nombre y ocupación son variables que describen características únicas de cada persona. Antes de entrar a los atributos de una clase, revisemos cómo se declaran variables en Python. Es un proceso sencillo, simplemente asignamos un valor a un nombre utilizando el operador igual. Aquí he declarado dos variables que almacenan información sobre una persona. Nombre tiene el valor de Fernando, mientras que ocupación tiene el valor de estudiante. La importancia de las variables. Las variables son esenciales en la programación porque nos permiten almacenar datos para manipularlos más tarde. En el caso de la programación orientada a objetos, las variables dentro de una clase se utilizan para describir las características de los objetos. Por ejemplo, una persona siempre tendrá un nombre y una ocupación. Estas características se almacenan como variables dentro del objeto. Creación de clases y objetos. Pasemos ahora a definir nuestra primera clase. Aquí tienen un ejemplo sencillo.
Esta es la definición de una clase llamada persona. Tiene un método especial llamado init. Este método se ejecuta automáticamente cuando creamos un objeto de la clase y nos permite inicializar los atributos de nombre y ocupación. Para crear un objeto usamos el nombre de la clase seguido de paréntesis y asignamos los valores necesarios como parámetros. Acá estamos creando un objeto llamado persona con los atributos de nombre, Fernando, y ocupación, estudiante. Implementación de métodos en clases. Los métodos son funciones definidas dentro de una clase. Estos métodos definen las acciones que un objeto puede realizar. Por ejemplo, en nuestra clase persona definimos un método llamado presentarse. Este método utiliza los atributos del objeto self-nombre y self-ocupación para generar un mensaje personalizado. El parámetro self es una referencia al propio objeto y es obligatorio en los métodos de instancia. Podemos llamar a este método desde nuestro objeto persona, como ven acá. Cuando ejecutamos este código se imprimirá el siguiente mensaje. Hola, me llamo Fernando y soy un estudiante. Esto demuestra cómo los métodos interactúan con los atributos para realizar acciones específicas. Para finalizar, en este video hemos explorado de manera detallada los fundamentos de la programación orientada a objetos en Python, un paradigma que no solo organiza nuestro código, sino que también lo hace más fácil de entender, mantener y escalar. A lo largo de este recorrido aprendimos conceptos clave como clases, objetos y variables. También vimos cómo declarar variables, cómo inicializar atributos de una clase y cómo usar métodos para darles funcionalidad. Como desarrolladores, comprender la programación orientada a objetos no es solo una habilidad técnica, sino una forma de pensar que nos permite modelar problemas del mundo real en nuestros programas. Este paradigma nos da las herramientas para diseñar sistemas más robustos y adaptables, habilidades esenciales en el mundo de la programación moderna. Ahora me gustaría invitarlos a reflexionar y compartir sus opiniones. ¿Qué les pareció este enfoque de la programación? ¿Qué otras aplicaciones imaginan para las clases y los objetos de sus propios proyectos? Por ejemplo, ¿cómo podrían usar este contenido para modelar sistemas más complejos como una biblioteca, un juego o una tienda en línea? Les animo a probar este código por su cuenta, modificarlo y experimentar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si añadimos más atributos a la clase persona, como una edad o un lugar de residencia? Y si creamos nuevos métodos para que la persona pueda realizar otras acciones como caminar o estudiar. Estos pequeños ejercicios son excelentes para afianzar los conceptos que hemos aprendido hoy. Finalmente los invito a dejar sus preguntas, comentarios o ideas en la sección correspondiente. Me encantaría conocer sus pensamientos y aprender de sus experiencias. Gracias por su tiempo y por acompañarme en este video. Estoy seguro de que si aplican estos conceptos de manera constante, pronto podrán crear sistemas mucho más avanzados y eficientes. Recuerden que la programación no se trata solo de escribir código, sino de construir soluciones.